Me negaron la entrada al tanatorio como si fuera un perro callejero, con mi madre gritándome que mi presencia mancharía el recuerdo de mi padre. No eres bienvenido aquí, Christian. Vete antes de que Dios te castigue por lo que eres, espetó mi hermano mayor, empujándome contra la pared fría del pasillo, mientras el olor a flores marchitas y cera de vela me ahogaba. Y todo eso, solo para que, 3 días después, un abogado con voz de sepulcro leyera en voz alta mi nombre ante la familia atónita: a mi hijo Christian. Le dejo la casa de la playa en Lastres, porque él siempre supo lo que era amar sin miedo. Pensé que el dolor de perder a mi padre me rompería en 1000 pedazos, pero fue el rechazo de los míos lo que me dejó sangrando por dentro, gota a gota, hasta que el testamento destapó la herida más profunda. En Gijón, donde el mar siempre parece susurrar secretos que nadie quiere oír, crecí creyendo que el amor era un lujo que solo se permitía a los normales, y yo, con mis besos robados a Miguel Ángel en las sombras del puerto, era todo menos eso. Aquella mañana de diciembre, con la lluvia asturiana azotando las ventanas empañadas del bar de mi tío, supe que mi vida ya no era mía, era un campo de minas disfrazado de familia. Me llamo Christian, tengo 32 años, y hasta el día que mi padre murió, mi mayor logro fue fingir que no existía el vacío que me carcomía. Nací en Gijón, en un barrio obrero donde el humo de las fábricas siderúrgicas se mezclaba con el salitre del Cantábrico, y crecí entre el rugido de las olas y los gritos de mi padre exigiendo que fuera un hombre de verdad. Él era Miguel, un pescador curtido por el mar, con manos como redes enredadas y una risa que llenaba la casa como una tormenta de verano. Mi madre, Rosa, era la que cosía las heridas invisibles, silenciosa, devota, con un rosario siempre entre los dedos, rezando porque sus hijos no salieran torcidos. Tenía 2 hermanos, Javier, el mayor, casado con 3 niños y un trabajo fijo en la refinería, y Elena, la mediana, que se había mudado a Oviedo para escapar del peso de las expectativas familiares. Pero yo era el pequeño, el que siempre se perdía en los libros de la biblioteca municipal, soñando con mundos donde el amor no venía con condiciones. Desde los 15, supe que mis ojos se detenían demasiado en los chicos del equipo de fútbol del colegio, en la curva de sus nucas sudorosas bajo las luces del gimnasio. Lo enterré profundo, como un ancla en el fondo del mar, porque en Gijón, ser gay no era solo un secreto, era una sentencia. Mi padre lo sospechaba, lo olía en el aire como el pescado podrido en el mercado del Naranjero. Christian, no me hagas avergonzarte, me dijo una vez, después de pillarme mirando un póster de un actor en la tele. Nunca hablamos de ello. Nunca. Mi salvación fue Miguel Ángel, o Ángel, como lo llamo yo en las noches cuando el mundo pesa demasiado. Lo conocí a los 22, en una noche de sidra y lluvia en la sidrería de Cimadevilla. Él era asturiano puro, con ojos verdes como las praderas de los picos de Europa y una sonrisa que cortaba el viento norte. Trabajaba como mecánico en un taller cerca del puerto, arreglando motores que rugían como bestias heridas. Fuimos amigos primero, compartiendo botellas de sidra casera, riendo de las chanzas de los viejos en el bar, escapando juntos a la playa de Luarca para fumar y mirar las estrellas. Una noche, bajo un cielo negro como el carbón, sus labios rozaron los míos, y el mundo se partió en 2. No tengo miedo, Chris, murmuró él, con el aliento cálido contra mi cuello. Mentira. Los 2 lo teníamos, pero en ese beso, encontramos un refugio. Vivíamos por separado, por supuesto. Yo en un piso diminuto en el centro de Gijón, trabajando como profesor de literatura en un instituto público, donde los chavales me miraban con esa mezcla de curiosidad y lástima que duele más que un puñetazo. Ángel en una habitación alquilada cerca del taller, con pósters de motos y una guitarra que tocaba mal pero con el alma. Nuestras vidas se entretejían en las sombras, cenas robadas en mi cocina, paseos nocturnos por el muro, donde el mar lamía las piedras como un amante prohibido. Pero la familia. La familia era el muro infranqueable. Mi madre lo intuía, Javier lo despreciaba sin saberlo, y mi padre. Mi padre guardaba silencio, un silencio que pesaba como una losa. El cáncer se lo llevó rápido, como una ola traicionera. Diagnosticado en septiembre, muerto en noviembre. Yo estaba en clase cuando llegó la llamada de mi madre, su voz rota filtrándose por el teléfono: tu padre se ha ido, Christian. Ven al hospital. Corrí bajo la lluvia, el asfalto resbaladizo como mis pensamientos, rezando por llegar a tiempo. Pero cuando entré en la habitación, él ya no respiraba.
solo el pitido constante de las máquinas, y mi familia alrededor de la cama, como guardianes de un trono vacío. Me quedé en la puerta, invisible, hasta que Javier me vio y siseó: «No aquí, Chris. No ahora». Elena lloraba en silencio, mi madre murmuraba avemarías. Yo solo quería tocar su mano una última vez, sentir el calor que se escapaba. El funeral fue en la iglesia de San Pedro, un edificio gótico que olía a incienso y a hipocresía. Llegué temprano, con el traje negro que usé para mi graduación, el corazón latiendo como un tambor de sidra. Pero en la puerta, mi tío Ramón, el hermano de mi padre, me detuvo con una mano como una garra. «No puedes entrar, muchacho. Tu madre lo ha dicho claro, nada de escándalos hoy». «Escándalos», repetí, la voz ahogada en bilis. «Es el funeral de mi padre». Él miró al suelo, murmurando algo sobre lo que la gente dice, sobre respetar la memoria de Miguel. Me quedé allí, bajo el porche, viendo cómo el ataúd entraba sin mí, cómo la familia se arrodillaba en los bancos de madera pulida. Afuera, la lluvia caía como lágrimas que no me permitían derramar. Ángel me encontró allí, empapado, temblando no solo de frío. Me envolvió en su chaqueta, que olía a aceite de motor y a hogar. «Vámonos, Chris. Esto no es para ti». Pero yo no podía irme. Me senté en un banco del parque contiguo, escuchando los cánticos filtrarse a través de las paredes de piedra, imaginando el rostro de mi padre en el féretro, preguntándome si alguna vez me vio de verdad. Horas después, cuando el cortejo fúnebre salió, mi madre pasó a mi lado sin mirarme, aferrada al brazo de Javier. «Dios te perdone», susurró, lo suficientemente alto para que lo oyera. Dios. Siempre Dios, como si él fuera el verdugo de mis pecados. Esa noche, en mi piso, Ángel me hizo té con miel asturiana, pero ni eso calmó el fuego en mi pecho. «Son unos cabrones», dijo él, con esa rabia contenida que lo hacía tan mío. «Tu padre no querría esto». «¿No querría?» Mi padre nunca dijo una palabra sobre mí, sobre nosotros. Nunca. Su silencio era su amor, o su cobardía, nunca lo supe. Dormí poco, soñando con el mar tragándome, con el ataúd hundiéndose en las olas de la playa de San Lorenzo. Al amanecer, el timbre sonó, un sobrelacrado, con el sello de un notario. El testamento. Lo abrí con manos temblorosas, y allí estaba, mi nombre, garabateado por la mano de mi padre, legándome la casa de la playa en Lastres, esa cabaña de madera donde pasábamos veranos enteros, pescando y riendo bajo el sol implacable. La lectura fue en el despacho del notario, un hombre flaco con gafas de montura dorada, en una oficina que olía a papel viejo y a tinta. Mi familia estaba allí al completo, mi madre con el velo negro aún puesto, Javier tamborileando los dedos en la mesa, Elena mordiéndose el labio. Yo me senté al fondo, como un intruso. El notario carraspeó y comenzó: «Tierras, dinero para los niños de Javier, una pensión para mi madre. Y entonces, a mi hijo Cristian López, le dejo en herencia exclusiva la casa de la playa en Lastres, Asturias, registrada bajo mi nombre desde 1995. Razón, porque él siempre supo lo que era amar sin miedo, y merecía un lugar donde ser libre». Silencio. Un silencio tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Mi madre ahogó un sollozo, Javier me miró como si yo hubiera falsificado el papel. Elena solo bajó la cabeza. «¿Qué coño significa eso?», explotó Javier, poniéndose de pie. El notario alzó una mano, «Son las palabras exactas del señor López. Él las dictó 2 semanas antes de fallecer. Amar sin miedo». Mi padre lo sabía. Todo este tiempo, lo sabía. Y en lugar de un abrazo, de una palabra, me dejó una casa. Un refugio. O una carga. Salí de allí con el corazón en un puño. El mar de Gijón rugiendo a lo lejos como si aplaudiera el secreto revelado. Los días siguientes fueron un torbellino de acusaciones. Mi madre me llamó esa noche, su voz un hilo quebrado por el teléfono: «Cristian, ¿qué has hecho? ¿Por qué él? ¿Por qué te dejó eso a ti?». Como si yo hubiera orquestado la muerte de mi padre para robar una herencia. Javier fue peor, me esperó a la salida del instituto, bloqueando la puerta de mi coche con su cuerpo fornido. «Eres una vergüenza, Chris. Papá debió oler tu podredumbre. ¿Por qué si no te deja esa mierda? ¿Para que la conviertas en tu nido de vicios?».
Le escupí en la cara, por primera vez en mi vida. ¿Vicios como los tuyos, hermano? Bebiendo hasta olvidar que tu mujer llora sola por las noches. Se abalanzó, pero un profesor intervino. Huí a casa de Ángel, donde él me curó las heridas invisibles con besos que sabían a sal y a rabia. Pero el rechazo no paraba. En el mercado de Gijón, las vecinas cuchicheaban, pobre Rosa, con un hijo así. En el bar de mi tío, me sirvieron la sidra con una mueca. Mi propia madre dejó de contestar mis llamadas, y Elena, la única que quedaba, me envió un mensaje. Dale tiempo, Chris. Están heridos. Heridos. Como si mi dolor no contara. Me hundía en el trabajo, corrigiendo redacciones de chavales que escribían sobre sueños imposibles, mientras yo fingía que el mío no se había ahogado en el Cantábrico. Ángel intentaba sacarme de allí. Vámonos a las 3 este fin de semana. Veamos la casa. Tal vez tu padre te dejó más que ladrillos. Pero yo no podía. No sin enfrentar el abismo. La Vica CHAM se acumulaba como la niebla asturiana, llamadas ignoradas, miradas evasivas en la calle, el peso de un secreto que ya no era secreto. Mi padre me había visto, me había amado a su manera torpe, pero la familia lo enterraba todo bajo capas de vergüenza. Yo me callaba, tragaba las lágrimas con café solo, enseñaba clases sobre García Lorca mientras recordaba cómo el poeta fue asesinado por ser quien era. La poesía es un arma cargada de futuro, citaba yo a los alumnos, pero en mi pecho, era un arma descargada. Inútil. Una noche de enero, con la nieve cayendo suave sobre los tejados de Gijón, todo estalló. Estaba en casa, revisando papeles de la herencia, cuando la puerta se abrió de golpe. Mi madre entró, seguida de Javier, sus rostros pálidos bajo la luz amarilla de la bombilla. Tenemos que hablar, dijo ella, sentándose en el sofá raído sin quitarse el abrigo. Ángel estaba en el taller, tarde, y por primera vez, deseé que no llegara. Mamá, ¿qué haces aquí? Ella miró alrededor, los libros apilados, la foto nuestra en la playa de las 3, yo y mi padre, riendo con cañas de pescar, y luego a mí. Ese testamento. No es justo, Christian. Javier tiene familia, yo estoy sola. ¿Por qué él te eligió a ti? ¿Qué le dijiste? La pregunta me golpeó como un mazazo. ¿Qué le dije? Nada. Él lo sabía, mamá. Sabía quién soy, y aún así. Javier interrumpió, su voz un trueno, sabía que eres un maricón. Por eso te deja la casa, para quitarse el peso de encima. Amar sin miedo, dice. ¿Qué coño de miedo? Nos has avergonzado a todos. Me levanté, el corazón martilleando. ¿Avergonzado de qué? ¿De quererte? De criar hijos que ahora me escupen. Mi madre lloró entonces, cubriéndose la cara. Dios nos castiga por tus pecados, hijo. Tu padre. Él rezaba por ti todas las noches. Rezaba. No abrazaba. No preguntaba. Solo rezaba. El aire se espesó, y algo en mí se rompió. Salid de aquí. Los dos. No sois mi familia. Javier se rió, amargo, nunca lo fuimos, ¿verdad? Para ti solo cuenta ese. Ese ángel tuyo. Mencionarlo fue el detonante. Sí. Cuenta él, porque me ama sin condiciones, sin rosarios ni juicios. Los eché, cerrando la puerta tras ellos, y me dejé caer al suelo, el llanto saliendo en oleadas, como el mar en tormenta. Toqué fondo esa noche, solo, roto, con el eco de sus palabras rebotando en las paredes. Llamé a Ángel, solo para oír su voz, estoy aquí, Chris. ¿Siempre? Pero incluso eso dolía, porque ¿cuánto más podía arrastrarlo a mi infierno? El turning point llegó como una resaca, el abogado me envió una carta de mi padre, no leída en la testamentaría. Querido Christian, empezaba, con esa letra temblorosa. Si lees esto, es porque me he ido. Siempre supe de tus ojos, hijo. De cómo mirabas al mundo diferente. No te dije nada porque el miedo me comía vivo, como el mar a las rocas. Pero tú. Tú amas con el alma abierta, y eso es lo que yo nunca pude. La casa es tuya, ve allí, vive, sé libre. Perdóname por no ser valiente. Tu padre,
que te quiere más de lo que las palabras permiten. Lágrimas empañaron el papel. Mi padre, el pescador indomable, roto por el mismo silencio que me ahogaba a mí. Lo guardé en el bolsillo, y por primera vez, caminé hacia el mar, no para huir, sino para gritar. El viento se llevó mi rabia, y en su lugar, dejó un vacío hueco. Telly, ¿y ahora qué? Los días se volvieron un borrón gris, como el cielo perpetuo de Gijón en invierno. Me movía por inercia, clases por la mañana, donde mis alumnos notaban mi distracción y me preguntaban si estaba bien, tardes en el piso, ordenando papeles de la herencia que ahora me quemaban las manos, noches con Ángel, donde el sexo era un bálsamo temporal, pero el silencio después era un abismo. Tenemos que irnos, Chris, me repetía él, acariciando mi espalda marcada por tensiones invisibles. Lastres está a solo 1 hora. Podríamos empezar de nuevo allí. Pero empezar de nuevo implicaba dejar atrás Gijón, mi trabajo, mis raíces podridas. Y aunque el rechazo de mi familia me había desollado vivo, una parte traidora de mí aún anhelaba su aprobación, como un perro que lame la mano que lo golpea. La presión crecía en capas sutiles. En el instituto, un colega, el profesor de historia, me invitó a una cena familiar. Al negarme, soltó un vaya, Christian, siempre tan solitario. ¿No tienes a nadie especial? Sonreí, falso como un billete de lotería perdedor, y murmuré algo sobre estar ocupado. Pero las habladurías llegaban. Un alumno me había visto con Ángel en el puerto, tomados de la mano un segundo demasiado largo. «Profe, ¿es tu novio?», preguntó un chaval en el recreo, con esa inocencia cruel de la adolescencia. Me reí, desviando. Curiosidad mata al gato, ¿eh? Pero por dentro, el pánico se enroscaba como una soga. Mi madre rompió el hielo una semana después, apareciendo en mi puerta con una bandeja de fabada casera, su especialidad, esa sopa espesa de judías y chorizo que olía a domingos de infancia. «Hijo, no puedo seguir así», dijo, entrando sin permiso, dejando la olla en la mesa. Se sentó, las manos temblorosas sobre el delantal raído. «Javier está furioso, dice que vas a vender la casa y dejarnos en la ruina». Suspiré, sirviéndole un vaso de agua. «No voy a vender nada, mamá. Es lo que papá quiso». Ella bajó la mirada. «Tu padre». Él no estaba en sus cabales al final. El dolor lo nublaba. «¿Por qué si no te diría esas cosas?» Amar sin miedo. Como si supiera de tus desviaciones. Desviaciones. La palabra me cortó como un anzuelo. ¿Desviaciones? ¿Así lo llamas a mi vida, mamá? ¿A quién soy? Ella se persignó, rápida. No es lo que Dios quiso, Christian. Yo te quiero, pero... La gente habla. En la misa, las vecinas. Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. Perdóname, pero es la verdad. Me arrodillé ante ella, tomando sus manos frías. La verdad es que papá me vio, mamá. Me aceptó a su manera. ¿Por qué tú no puedes? Ella retiró las manos, como si quemaran. ¿Por qué duele? Duele verte así, perdido. Se levantó, dejando la fabada intacta. Come, al menos. Para que no te mueras de hambre como tu alma. Salió, y yo me quedé allí, la sopa enfriándose como mi esperanza. Javier escaló la guerra al día siguiente. Me llamó al instituto, su voz un gruñido al teléfono. Firma los papeles, Chris. Renuncia a la casa. O te juro que lo hago público todo. ¿Público qué, hermano? ¿Que soy gay? Que tengo una vida. Rió, seco. Que eres una aberración que mató a papá de vergüenza. Imagina los titulares en la Nueva de Asturias: hijo desviado hereda fortuna en escándalo familiar. Colgué, el corazón acelerado, pero el veneno se filtró. Esa noche, discutí con Ángel por primera vez. No puedes cederles, Chris. Es tu herencia, tu derecho. ¿Mi derecho a qué? ¿A destruirlos más? ¿A que me odien en voz alta? Él me abrazó, fuerte. Te odian porque temen lo que no entienden. Pero yo te amo, joder. Déjame entrar del todo. Prometí pensarlo, pero el miedo era un ancla demasiado pesada. La de Nenen se hacía insoportable,
como la marea subiendo lenta pero inexorable. Imaginaba a mi padre en el hospital, dictando esas palabras al notario, su voz débil luchando contra el dolor. ¿Pensó en mí? ¿En el niño que le llevaba el almuerzo al barco, soñando con aventuras que nunca conté? ¿O fue un arrebato de culpa, un intento tardío de redención? Paseaba por la playa de Poniente, las botas hundiéndose en la arena húmeda, recogiendo conchas rotas como fragmentos de mi alma. Ángel me acompañaba a veces, callado, su presencia un faro en la niebla. ¿Recuerda cuando nos escapamos a Llanes, Sidra en la playa hasta el amanecer? Sonreía, pero el recuerdo dolía, éramos libres allí, pero Gijón nos reclamaba con sus cadenas. Una tarde, en la biblioteca donde todo empezó, mi refugio de niño, encontré un libro de poemas de Claudio Rodríguez, subrayado por manos ajenas, El amor es el mar, y el mar no perdona. Lo compré, lo dejé en la mesa para Ángel, una ofrenda muda. Él lo leyó en voz alta esa noche, su voz ronca envolviéndome como olas cálidas. Hicimos el amor despacio, sin prisa, como si el mundo pudiera esperar. Pero al alba, el teléfono vibró, Elena. Chris, mamá está mal. Viene al hospital. Dice que es por ti. Corrí, el pánico cerrándome la garganta. En urgencias, la encontré en una camilla, pálida, el corazón acelerado por estrés. Es la culpa, murmuró el médico. Familia, Asentí, mudo. Javier llegó, me miró con odio puro, mira lo que has hecho. Y en ese momento, con mi madre gimiendo en sueños, supe que el silencio me mataría si no hablaba. El VIN-CLN irrumpió como un golpe de mar, mi madre, al despertar, me tomó la mano. Christian. Prométeme que renunciarás. Por mí. Sus ojos, nublados por la medicación, suplicaban. No, mamá. No puedo. Lágrimas frescas. Entonces. Reza conmigo. Pide perdón. Me solté, suave pero firme, y salí al pasillo, donde Javier esperaba como un verdugo. Se acabó, Chris. Voy a contarlo todo, a la prensa, a la parroquia. Que sepan qué monstruo eres. ¿Monstruo? La palabra me dejó teli, el mundo inclinándose. Corrí a la playa, bajo la luna llena que plateaba las olas, y grité hasta quedarme ronco. El mar se tragó mi voz, y yo me hundí en la arena, roto, el corazón un cascarón vacío. ¿Valía la pena? ¿Amor propio por encima de todo? Lloré hasta el amanecer, solo, con el testamento de mi padre arrugado en el bolsillo, un recordatorio de que incluso en la muerte, el silencio duele más que la verdad. El teli se instaló como un huésped permanente, un vacío que absorbía colores y sonidos. Días después del episodio en el hospital, mi madre salió dada de alta, pero el abismo entre nosotros se ensanchó. No me llamó, yo no insistí. Javier cumplió su amenaza a medias, no fue a la prensa, pero sí a las orejas del barrio. En el supermercado de El Naranjero, las cajeras me miraban de reojo, en la sidrería de los viernes, los amigos de la infancia, o lo que quedaban de ellos, se apartaban cuando entraba. Pobre Miguel, criando a un hijo así, oí susurrar a un antiguo compañero de escuela. Gijón, mi puerto seguro, se volvía un laberinto de miradas acusadoras. Ángel intentaba anclarme. Vámonos ya, Chris. Empaqueta tus libros, tu guitarra, lo que sea. Lastres nos espera. Él había visto la casa en fotos antiguas, una cabaña de madera blanqueada por la sal, con vistas al Golfo de Biscay, un porche donde mi padre solía sentarse a fumar, mirando el horizonte como si buscara respuestas en las olas. Allí puedes escribir, yo puedo buscar trabajo en un taller de Llanes. Seremos libres. Le creía, en teoría, pero el pánico era un nudo en el estómago. ¿Y si huir era solo otra forma de silencio? ¿De enterrar el dolor en lugar de enfrentarlo? La rutina se fracturaba en grietas finas. En el instituto, un chaval de 15 años, Pablo, se acercó después de clase con un poema arrugado en la mano. «Profe, ¿es verdad lo que dicen?» «¿Qué usted?» Tragué saliva, el aire espeso. «¿Qué dicen qué, Pablo?» Él se sonrojó, que le gustan los chicos. Como a mí. El mundo se detuvo. Su confesión, tímida pero valiente, me golpeó como un rayo. Sí, Pablo.
Es verdad. Y no hay nada malo en ello. Le hablé de Lorca, de cómo el amor propio es la mayor revolución. Salió con los hombros más rectos, y yo, por primera vez en semanas, sentí un atisbo de propósito. Pero al llegar a casa, el espejo me devolvió un rostro demacrado, ojos hundidos por noches en vela. Elena fue la grieta que dejó entrar luz. Me llamó una tarde lluviosa, su voz temblorosa. Chris, ¿puedo venir? Necesito verte. Llegó con una botella de vino de Cangas, se sentó en mi sofá y lloró. Javier es un idiota, mamá está destruida, pero... Yo lo sabía, ¿sabes? Lo de Ángel. Os vi una vez, en el puerto. Me quedé mudo. Y no dijiste nada. Ella negó, tenía miedo. Pero ahora. Con lo de papá, veo claro. Él te quería, Chris. ¿Mucho? Esa casa no es solo ladrillos, es su forma de decir, sé quién eres. Brindamos, el vino amargo en la lengua, y por primera vez, le hablé de todo, de los besos robados en la adolescencia, del terror a las palizas de los machos del barrio, de cómo Ángel me salvó de ahogarme en mí mismo. Eres valiente, dijo ella, abrazándome. Más que yo. Pero la familia no se rendía. Javier irrumpió en mi piso 2 días después, solo, con los puños cerrados. Firma, joder. O te arranco la vida aquí mismo. La amenaza ya no asustaba, solo cansaba. Sal de mi casa, Javier. No soy tu enemigo. Él se rió, cruel, eres mi vergüenza. Papá se revuelve en la tumba por ti. Mencionó a mi padre, y algo se encendió. Él me dejó la casa. Él me vio. Javier palideció, porque estaba delirando. O porque tú lo manipulaste con tus lágrimas de cocodrilo. Le empujé hacia la puerta, el corazón desbocado. Fue. Y no vuelvas. Cerró de un portazo, pero su veneno quedó flotando. Esa noche, el turning point se profundizó en oscuridad. Soñé con mi padre, estábamos en Lastres, pescando al amanecer, pero él se volvía arena entre mis dedos, susurrando, perdóname, mientras el mar lo reclamaba. Desperté sudando, con Ángel a mi lado, su brazo protector. Era solo un sueño, murmuró. Pero no lo era. Al día siguiente, recibí una carta certificada del notario. Javier había impugnado el testamento, alegando influencia indebida por mi estado mental inestable. Inestable. Gay, querrían decir. El golpe me dejó KO, meses de juicios, escrutinio público, mi vida desmenuzada en un tribunal de Oviedo. Me derrumbé en el porche de mi piso, mirando el mar lejano, las olas rompiendo como aplausos burlones. Llamé a Ángel, voz rota, no puedo más. Me han roto. Él llegó en 10 minutos, me cargó en su coche y me llevó a la playa de San Lorenzo, donde el viento norte azotaba nuestras caras. Mírame, Chris. Tú no estás roto, estás vivo. Y yo contigo. Me besó allí, a la luz del atardecer, indiferente a los paseantes. Fue el primer beso público, tembloroso, pero real. El mundo no se acabó. Pero el teli persistía, ¿cuánto más podía soportar antes de quebrarme del todo? La decisión se cocinaba a fuego lento. Elena me apoyó en secreto, enviándome mensajes de ánimo y fotos de la casa en Lastres, el porche con vistas al acantilado, el jardín silvestre donde mi padre plantaba tomates. Ve allí, hermano. Papá lo querría. Mi madre, en cambio, mandó una carta a mano. Christian, hijo mío, el diablo te susurra mentiras. Renuncia, y vuelve a casa. Dios perdona. La quemé en el fregadero, las llamas danzando como demonios irónicos. Javier escaló, me esperó en el parking del instituto, gritando improperios hasta que la policía lo apartó. Maricón. Ladrón, vociferaba. Los alumnos lo oyeron, los profesores cuchichearon. Renuncié esa semana, no por ellos, sino por mí. No podía enseñar con el alma hecha jirones. El clímax se gestó en una noche de tormenta, el viento uñando las ventanas como uñas. Ángel y yo estábamos empacando cuando sonó el timbre, mi familia al completo, empapados, con rostros de naufragio. Mi madre al frente, Javier atrás, Elena flanqueando. Hablemos, suplicó ella.
Los dejé entrar, el aire cargado de ozono y resentimiento. Se sentaron, goteando en el suelo, y mi madre habló primero: hijo, Javier ha hablado con un abogado. Si no renuncias, perdemos todo. La casa familiar, el dinero. Javier añadió, voz ronca, es por el bien de todos. Tú no la necesitas, ve a vivir tú. Vida con él. Señaló a Ángel, que se tensaba a mi lado. El momento llegó, quieto pero inevitable. Me levanté, la voz firme por primera vez en meses: no. La casa es mía. Papá me la dejó porque me vio de verdad, y vosotros no. Me habéis tratado como un error, un pecado que rezar y olvidar. Pero yo no soy eso. Soy Christian, gay, vivo, y merezco mi pedazo de mar. Silencio. Mi madre sollozó: pero Dios. Dios no te pidió que me odiaras, mamá. Papá no lo hizo. Javier se puso en pie, rojo: eres egoísta. ¿Nos destruyes? No, Javier. Vosotros me destruisteis primero. Al negarme el funeral, al juzgarme sin conocerme. Salí. Y no volváis hasta que podáis mirarme como a un hijo, no como a un monstruo. Elena se quedó, abrazándome mientras ellos salían, mi madre murmurando oraciones rotas. Lo siento, Chris, dijo ella. Tienes razón. Yo. Te apoyo. Ángel cerró la puerta, y el clímax no fue un estruendo, sino un suspiro, el peso levantándose, dejando espacio para respirar. Lloré, no de dolor, sino de alivio. Había dicho lo indecible, rechazado el sacrificio eterno. El mar rugía afuera, aprobando. El Uca Otrao se desplegó en ecos suaves, como la marea retirándose después de la tormenta. Al día siguiente, cargamos el coche con cajas, libros envueltos en periódicos viejos, la guitarra de Ángel, mi máquina de escribir, un trasto antiguo que compré en un arrastro de Luarca. Elena nos ayudó, cargando bolsas de ropa con una sonrisa tímida. Mandaré fotos de la casa una vez instalados, prometí. Ella asintió, abrazándome fuerte: cuídate, hermano. Y dile a mamá que la quiero. Javier y mi madre no aparecieron, su silencio era su castigo, o su armisticio temporal. El viaje a Lastres fue un bálsamo, la carretera serpenteando por acantilados verdes, el Cantábrico a un lado brillando bajo un sol raro de febrero. Ángel conducía, tarareando una ranchera asturiana, su mano en mi rodilla un ancla constante. Mira eso, dijo al llegar, señalando la cabaña, madera desgastada por el viento, pero sólida, con el porche mirando al infinito azul. Entramos, el aire salino impregnando todo, y en la mesa de la cocina, una nota de mi padre debió dejarla años atrás: para mi Cris, que sueñe grande. P. Lágrimas calientes. Él sabía, susurré. Ángel me besó la sien: y ahora tú sabes. Los primeros días fueron de ajuste: limpiar el polvo acumulado, pintar paredes con blanco luminoso, plantar semillas en el jardín donde los tomates de mi padre aún luchaban por brotar. Ángel encontró trabajo en un taller de Ribadesella, media jornada que le dejaba tardes libres para pescar con caña desde las rocas. Yo escribía relatos cortos sobre amores prohibidos en puertos olvidados, poemas que enviaba a revistas de Oviedo. No era riqueza, pero era mío. Elena visitaba los fines de semana, trayendo fabada de mi madre enviada, no cocinada por ella. Está arrepentida, Chris. Reza por ti ahora, no contra ti. Asentí, pero el perdón era un camino largo, pavimentado de cicatrices. Javier pagó el precio primero. Su impugnación del testamento falló en corte: el juez, un hombre canoso de mirada penetrante, dictaminó voluntad clara del difunto, sin indicios de coacción. La humillación lo golpeó, perdió el caso, y con él, parte del respeto en el barrio. Lo vi una vez, en Gijón, por casualidad, demacrado, bebiendo solo en un bar de Cima de Villa. Nuestras miradas se cruzaron, él apartó la vista, avergonzado. No hablamos, pero en ese gesto, vi el comienzo de su IHN, o al menos, de su derrota. Mi madre tardó más. Llegó un mes después, en un autobús polvoriento, con una maleta pequeña y el rosario en la mano. ¿Puedo quedarme un día?, preguntó en la puerta, voz frágil. La dejé entrar, el corazón en vilo. Cenamos en el porche, pescado fresco a la plancha,
sidra de manzana asturiana. Ángel fue discreto, sirviendo platos con sonrisas educadas. Es un buen hombre, tú. Compañero, murmuró ella al final, mirando el mar. Sí, mamá. Lo es. Silencio, roto solo por las olas. Perdóname, hijo. Fui cobarde, como tu padre. Lágrimas compartidas entonces, saladas como el Cantábrico. No fue un final feliz de película, fue real, crudo, un paso hacia la sanación, con espinas aún clavadas. La vida se asentó en ritmos nuevos. Escribí mi primera novela esa primavera, una historia de un hijo gay en Gijón, lidiando con legados silenciosos y amores valientes. La envié a una editorial de Madrid, rechazaron, pero con una nota, potencial. Revise y reenvié. Ángel y yo corríamos por la playa al amanecer, sus pies pisando huellas en la arena húmeda, riendo de tonterías. Hicimos amigos en el pueblo, un pescador viejo que contaba anécdotas de mi padre, una viuda que nos invitaba a escabeche de bonito. No era perfecto y extrañaba el bullicio de Gijón, las clases con chavales como Pablo, pero era auténtico. El TRG de la familia se manifestaba en ausencias, Javier no llamó, pero Elena me dio, diciendo que bebía más, que su matrimonio crujía. Mi madre visitaba quincenalmente, trayendo conservas y preguntas tímidas sobre cómo va lo de escribir. Aprendió a decir Ángel sin titubear, incluso a abrazarlo en la despedida. Dios es misericordioso, decía ahora, y por primera vez, creí que lo incluía a mí. Una tarde de verano, con el sol derramándose dorado sobre el acantilado, Ángel y yo nos sentamos en el porche con una botella de vino. Chris, ¿sabes? Tu padre nos dejó más que una casa. Miré el horizonte, donde el mar se fundía con el cielo. Sí. Nos dejó permiso para ser. La curación no era lineal, tenía retrocesos, como las mareas que suben y bajan sin aviso. Un día de otoño, con hojas amarillas danzando en el viento de los picos, recibí una carta de Javier. No era disculpa, sino un ultimátum envuelto en remordimiento. Chris, la vida me ha dado una patada. Perdí el trabajo en la refinería, la crisis del acero nos jode a todos. Elena me dice que estás bien allí. ¿Puede visitarte? Solo hablar. Dudé, el viejo dolor punzando. Ángel leyó por encima mi hombro, déjale. El orgullo no cura heridas. Lo invité, y llegó un sábado gris, con una caja de sidra como ofrenda de paz. Se sentó en la cocina, torpe, evitando mis ojos. ¿La casa? Es bonita. Papá la quería mucho. Asentí, sirviendo vasos. Sí. Y me la dejó a mí. Silencio pesado. Finalmente, soltó, fui un cabrón, Chris. El funeral. Lo de la impugnación. Tenía miedo. Miedo de que tú fueras feliz y yo no. Rió, amargo, revelando grietas, su mujer lo había dejado, los niños preguntaban por el tío raro. No eres raro, dije suave. Solo diferente. ¿Y yo? Te fallé. Lágrimas en sus ojos, Hombres López no lloraban, pero allí lo hizo. No lo abracé, aún no, pero le di la sidra y una historia de mi padre, como nos enseñó a nadar en lastres, riendo cuando yo chapoteaba como un pato. Él nos quería a los dos, Javier. A su manera. Se fue al atardecer, prometiendo volver. El puente tendido, frágil pero real. Mi escritura floreció en ese suelo fértil. La novela revisada llegó a una editorial pequeña de Barcelona, que la aceptó con reservas, cruda, honesta. Publicamos en primavera. Celebramos con una cena en el puerto de Llanes, percebes frescos, vino verde de Galicia, Ángel bailando una giga asturiana improvisada que nos hizo reír hasta doler la barriga. Eres mi musa, le dije, besándolo bajo las luces de los faroles. ¿Y tú la mía, loco? Nuestras vidas se entrelazaban más, él tatuó una ola en su antebrazo, por el mar que nos une, yo colgué fotos nuestras en la pared, visibles, sin vergüenza. Pero el pasado susurraba. Mi madre, en una visita, confesó, rezo por Javier ahora. Y por ti, pero diferente. Por tu felicidad. Trajo un álbum viejo, fotos de infancia, yo y mis hermanos en la playa, mi padre alzándome sobre sus hombros. Mira cómo te mira.
Orgulloso. Lágrimas compartidas de nuevo, pero esta vez con sonrisas. Ella conoció a Pablo, mi antiguo alumno, había escrito preguntando por mí, y le contó historias de Gijón. Ese chico. Como tú, sensible. La semilla de empatía brotaba en ella, lenta pero tenaz. Javier volvió, trayendo a sus hijos, dos mocosos de ojos curiosos, preguntando por el tío de la casa grande. Jugamos en el jardín, persiguiéndonos con redes de mariposas, y por un instante, fuimos niños de nuevo. Lo siento, Chris, murmuró él al final, mientras cargaba el coche. Por todo. Yo también, respondí. No era perdón total, las cicatrices quedaban, pero era suficiente para no odiar. La publicación de la novela fue un hito quieto. Sombras en el muro, se tituló, ambientada en Gijón, sobre un hijo que hereda no solo una casa, sino la valentía de su padre muerto. Las reseñas fueron mixtas, gay, visceral, un retrato crudo de la homofobia asturiana, la Nueva España. Algunos la alabaron por su honestidad, otros, conservadores, la tildaron de propaganda. No importaba. Firmé ejemplares en una librería de Oviedo, Ángel a mi lado, orgulloso. Elena compró 10, uno para cada vecino. Mi madre leyó un capítulo en voz alta por teléfono, es bonito, hijo. Duele, pero es verdad. El TRG se equilibraba, Javier encontró trabajo en un astillero de Avilés, reconstruyendo su vida pedazo a pedazo. Mi madre se unió a un grupo de viudas en Gijón, donde, según Elena, defendía a mi hijo el escritor ante chismosas. Yo no volví a enseñar, no aún, pero di talleres en lastres para jóvenes, escribir tu verdad. Chicos como Pablo asistían, compartiendo versos temblorosos sobre identidades ocultas. Gracias, profe, me dijo uno. Me salvaste. No, pensé. Me salvé yo. Con Ángel, la intimidad se profundizó, viajes a los picos, acampando bajo estrellas que parecían promesas. Hicimos el amor en la cabaña, con el mar de fondo, sin prisas ni sombras. Te quiero, decíamos ahora, no en susurros, sino en gritos al viento. La casa se llenó de vida, amigos del pueblo, cenas ruidosas, una gata callejera que adoptamos y llamamos Sidra. Un año después del testamento, el deán se asentó. Estábamos en el porche, yo corrigiendo pruebas de una segunda novela, Ángel afilando anzuelos. El sol se hundía, tiñendo el mar de fuego. Chris, ¿crees que papá nos ve? Sonreí, sí. Y sonríe. No era una victoria grandiosa, no trofeos ni aplausos. Era esto, un lugar propio, un amor sin miedo, una familia reconstruida en ruinas. ¿Valió la pena el dolor? Siempre. Porque al final, el mar no perdona, pero enseña a nadar. La segunda novela salió en otoño, con portada de olas rompiendo contra un muelle asturiano, un guiño a Gijón, a mis raíces. Legados de sal se llamaba, explorando no solo el rechazo, sino la redención lenta, como el agua erosionando rocas. Las ventas fueron modestas, pero suficientes para reformar el tejado de la cabaña y comprar un ordenador nuevo. Viajé a Madrid para una firma, solo, dejando a Ángel con la gata y un beso prolongado. En la estación de Atocha, bajo el techo de hierro y cristal, sentí un pinchazo de nostalgia por la ciudad que nunca fue mía, pero que representaba escapes imposibles. Allí, en una librería del centro, conocí a un lector, un hombre de unos 40, con barba entrecana y ojos que brillaban de reconocimiento. Tu libro. Me salvó, dijo, firmando su copia. Contó su historia, gay en un pueblo de Castilla, casado por presión, divorciado en secreto. Leí sobre Christian y pensé, yo podría ser él. Le di mi número, un gesto de solidaridad. No era romance, mi corazón era de Ángel, sino comunidad, ese hilo invisible que une a los marginados. De vuelta en Lastres, la vida fluía con ritmos estacionales. Invierno traía tormentas que azotaban la costa, noches de cuentos junto a la chimenea, yo leyendo fragmentos de mi próximo trabajo, Ángel tocando la guitarra con melodías improvisadas. Eres mi canción favorita, bromeaba él. Primavera despertaba el jardín, tomates rojos como el testamento, hierbas para infusiones que mi madre enviaba en paquetes. Ella había cambiado, ahora mandaba cartas semanales, llenas de anécdotas del mercado. Hoy vi a Ramón, tu tío, aún habla de ti con envidia por esa casa y pregunta sobre Ángel, ese santo que te aguanta.
Javier se transformó en visitas regulares, traía a los niños, que ahora corrían por el porche gritando: «Tío Chris, cuéntanos del mar embrujado». Jugábamos al fútbol en la playa, él y yo sudando bajo el sol, riendo de pifias. Una noche, con sidra floja, confesó, fui al psicólogo, ¿sabes? En Oviedo. Me dijo que mi rabia era miedo disfrazado. Miedo a no ser el hombre que papá quería. Asentí, yo también lo temía. Pero él nos quería imperfectos. Brindamos por Miguel, el pescador que nos dejó más que propiedades, lecciones en silencio. Elena se mudó cerca, arriba de Sella, con su propia familia en ciernes. Quiero que mis hijos te conozcan como eres, dijo, acariciando su vientre. Celebramos con una barbacoa, costillas a la asturiana, risas hasta la medianoche. Mi familia, fracturada pero soldada con tiempo y lágrimas, se reunía ahora en lastres, no en iglesias ni tanatorios, sino en vida cotidiana. Profesionalmente, di el salto, un taller en Gijón sobre literatura queer, invitado por el ayuntamiento en un festival de verano. Volví por primera vez, el corazón latiendo fuerte al pisar el muro. La gente era la misma, vecinas curiosas, bares humeantes, pero yo era diferente, erguido, con Ángel en la primera fila, guiñando. Hablé de Lorca, de mi padre, de amores que curan. Escribir es reclamar tu voz, dije. Al final, abrazos, no miradas evasivas. Pablo, ahora con 17, me dio un dibujo, 2 figuras en una playa, con un lazo arcoíris. Gracias, profe. El amor con Ángel evolucionaba, planes de futuro, un viaje a Barcelona para ver a amigos suyos, noches de pasión que exploraban límites nuevos, tiernos. Cásate conmigo, murmuró una madrugada, con el mar de fondo. Reí, en Asturias no hay bodas gay en la playa. Pues hagamos la nuestra, votos al amanecer. Lo hicimos, palabras susurradas en la arena, anillos de conchas, testigos el viento y las gaviotas. No legal, pero nuestro. Mi madre asistió a una boda simbólica meses después, trayendo un pastel de manzana. Dios bendice el amor verdadero, dijo, besándonos las mejillas. Javier gruñó algo sobre modernidades, pero sonrió, con los niños tirando arroz improvisado de garbanzos. El deam se tejía en detalles, una foto en la pared de todos nosotros en lastres, mi familia completa, sonriendo bajo el sol, un poema dedicado a mi padre en mi tercer libro. ¿Arrepentidos?, preguntaba a veces en mis escritos. No del todo, el arrepentimiento es humano, imperfecto. Pero elegimos vivir, no solo sobrevivir. Años después, Lastres era hogar indiscutible, la cabaña ampliada con una habitación extra para visitas, el jardín un edén de hierbas y flores silvestres. Mi cuarto libro, una memoria disfrazada de ficción, ganó un premio menor en Bilbao, por destapar heridas familiares con gracia y rabia. El dinero permitió un estudio con vistas al mar, donde escribía al amanecer, con sidra ronroneando a mis pies. La familia se consolidó. Mi madre, ahora abuela devota, visitaba con cuentos bíblicos reinterpretados, David y Jonatán, amores del alma. Javier, sobrio 2 años, dirigía un grupo de apoyo en Gijón para hombres perdiendo el control, su eufemismo para rabia reprimida. Tú me inspiraste, Chris, admitió una vez, con cerveza sin alcohol en mano. Elenas niños llamaban tío Ángel a mi compañero, pidiéndole que les enseñara a pescar. Ángel y yo envejecíamos bien, él con canas en la barba, manos callosas de mecánico, yo con gafas para leer, pero ojos aún brillantes de historias. Viajábamos, a Galicia por mariscos, a Madrid por firmas. En una, conocí a un editor que propuso una serie, Historias de resiliencia queer en España rural. Acepté, voz temblorosa. El clímax lejano del rechazo se disipaba, pero recordaba en noches de insomnio, el tanatorio frío, el testamento como salvavidas. Llamaba a mi madre entonces, y su voz, ahora suave, calmaba: duerme, hijo. El mar vela por ti. El final no era un punto, sino una ola eterna. Una mañana de diciembre, aniversario de la muerte de mi padre, bajé al acantilado con Ángel. El sol naciente pintaba el Cantábrico de oro, y susurré al viento: valió la pena, papá. El mar respondió con espuma, y en mi pecho, paz. No preguntes si gané, pregunta si viví. Y sí, lo hice, con grietas, pero entero.